Bueno, más adelante estaremos con eso. Le vamos a dar la bienvenida al abogado Cristian Morales para confirmar si nos escucha. Cristian, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, los escucho claro. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, justamente usted es un abogado con experticio en temas deportivos y es por eso que queremos traer a colación qué pasa en Emelec, cuál es la situación específicamente con FIFA, que es la más preocupante. Muy bueno, gracias nuevamente por la invitación. De lo que he podido entender el contexto de lo que se ha originado, el club ha sido sancionado con una prohibición de inscribir jugadores por un máximo de 2 periodos de fichajes, 2 ventanas de fichajes. Y esto puede ser muy probablemente debido a lo que la FIFA determina que se denomina reincidencia en este caso, ¿no? Recordemos que yo personalmente fui abogado en el caso de Las Mangoura, en el cual ya hubo una primera sanción a Emelec por el incumplimiento del pago y también una multa, ¿no? Entonces, posterior a eso, entiendo que el club ha tenido algún otro proceso jurídico en su contra, también habría quizás incumplido con el pago y eso se denomina una reincidencia que eventualmente puede llevar a este tipo de sanciones, ¿no? Desconozco los detalles a profundidad, me han llamado a comentar cierta información que como no estoy convencido de que sea la correcta, prefiero abstenerme de comunicarla, pero en principio eso sería lo que habría sucedido. Abogado, qué gusto tenerlo con nosotros. Le saluda Ronald Vinces. Quería consultarle sobre este tema específicamente. ¿Existe la posibilidad de que Melec, o en este caso también Sociedad Deportiva Aucas, que está pasando por un tema similar, puedan apelar estas sanciones? ¿Son apelables en FIFA? Claro, bueno, sí y no, y ahí y le voy a explicar cada una de las situaciones, ¿no? Estas sanciones que la FIFA ha impuesto a Emelec son sanciones no por una conducta atribuible a vía disciplinaria, sino son como consecuencia de un incumplimiento de pago. Entonces, la pregunta es, ¿se puede apelar a esas sanciones de FIFA dentro de una comisión disciplinaria que impone una sanción por algo que ya se ventiló previamente, que fue el juicio por un incumplimiento económico? La respuesta es que ahí en realidad no procedería, ¿no? Sin embargo, a nivel de FIFA no procedería, pero vemos que por una situación similar en Federación Ecuatoriana de Fútbol, con el jugador Joao Rojas, aparentemente la Federación Ecuatoriana, por medio de su comisión disciplinaria, le habría dado paso a una apelación, una sanción, que ya habría sido previamente ventilado esa situación en Secretaría General de la Federación. Entonces, hay dos criterios, uno ante FIFA y uno ante Federación. Y ahí voy a un poco explicar por qué considero que el de Federación ha sido incorrecto, esa apelación que se ha presentado, ¿no? Entonces, en el caso de FIFA, podría darse también la posibilidad de apelar, ¿no? Podría apelar, o sea, el derecho a apelar está ahí. El asunto de fondo es que si se le va a dar trámite a esa apelación, ya, y yo consideraría que la apelación ante FIFA quizás no sea procedente porque viene de una consecuencia que ya ha sido ventilada, que es el incumplimiento de pago de un valor económico. Bueno, buenos días, abogado. Le saluda Byron Padilla. Hablando de los Bueno, casos que usted ha estado a cargo, por ejemplo el de Ronnie Borja, recordamos tanto acá que él tuvo un problema con el Club Deportivo Nacional que no pudo, que no se hacía posible su traspaso a Emelec y ahí usted intervino. Entonces, ¿nos podría ayudar con eso? ¿Qué fue lo que sucedió y por qué ya al final, bueno, todo se resolvió y Ronnie Borja y finalmente está en Emelec, ¿no? Bueno, el caso de Ronnie fue de alguna manera distinto a lo que hemos conversado ahora de temas de FIFA y de Federación, porque en el tema de Ronnie había una discrepancia, una controversia sobre si él estaba registrado como jugador aficionado o como profesional. De manera inicial, yo demostré con documentos emitidos por la propia Federación que el jugador Ronnie Borja estaba registrado como jugador aficionado y que esa era su calidad ante el sistema de Comet, ante los propios registros de la Federación, etcétera. Y luego apareció un contrato de trabajo que se presumía que había sido firmado por Ronnie, en el cual se pretendía gestionar que su registro sea de profesional porque tenía un contrato profesional, pero un registro de aficionado, ¿no? Finalmente la Federación Ecuatoriana de Fútbol, después de un análisis importante en el que se tardaron aproximadamente 2 meses, determinó que teníamos la razón, ¿no?
Hay un artículo del 181 del Reglamento General de Competiciones que establece que lo que prevalece es el registro por encima del contrato. Y si lo registraron, en este caso como aficionado, pese a haber tenido un contrato profesional, prevalecía el registro. Y por eso fue liberado por la federación. Abogado, justamente de lo que usted manifestó en minutos atrás, que lo de federación quizás tenía un poco de inconsistencias. ¿Cuáles inconsistencias tiene lo presentado por federación en el caso de la deuda que tiene Emelec a Joao Rojas? Bueno, más que inconsistencias es un tema de procedibilidad. Es decir, yo le debo dinero a un jugador y el jugador me registra esa deuda ante la Secretaría General. Para eso hay un reglamento que se llama Reglamento de Cobro de Obligaciones de la Federación. Cuando registran la deuda que yo mismo he aceptado, pues listo, queda registrado. Si luego el club impugna esa deuda, ya se ha ventilado esa discrepancia que podría haberse dado, ¿no? Y luego, si yo como club incumplo, sencillamente lo que pasa es que trasladan esa deuda disciplinaria para que impongan las sanciones. Ya he ventilado el asunto de la deuda, que es el fondo del asunto. ¿Por qué ahora apelar a la sanción, que es lo que disciplinaria simplemente le corresponde, ¿no? Entonces ahí viene un poco esa controversia, si se podía o no haber apelado una sanción que ya había sido previamente discutida, el fondo del asunto que era la deuda. Entonces, a mi criterio no era procedente esa apelación. Justamente hay un detalle que también se ventila, es que la deuda específicamente no es para el jugador, sino para su representante, y es por eso la apelación de la inconsistencia. Claro, lo que pasa es que tanto la normativa de FIFA como de Federación Ecuatoriana de Fútbol e incluso de Conmebol establecen que es prohibido ceder estos derechos a terceros, es decir, solo son cobrables por quien es el acreedor, que es en este caso el jugador. Bajo esa premisa, el reglamento está por encima de cualquier documento en el cual se haya cedido una deuda, y en este caso pues no era procedente que se haya cedido esa deuda a un tercero, a un representante. Por esos detalles desconocíamos. También le damos la bienvenida a Ronald Pin. Mi querido Ronald, buenos días. También está el abogado para que le hagas tus preguntas, tus consultas. Gracias, mi querido Ibe. Saludos para ti, para mi tocayo, para Byron y por supuesto la más cordial bienvenida al abogado Cristian Morales, jurista deportivo. Muchas gracias, abogado, por estos minutos, por esta diferencia. A ver, para poner un poquito en contexto todas estas situaciones, porque existe una sanción de FIFA, no tan solo con MLE, sino con Aucas, que incurren más que todo en la misma sanción de la prohibición de fichar 1 por 3 periodos en el caso del Aucas y en MLE en el caso de dos periodos. Según lo que pude indagar, abogado, es que la sanción de FIFA incurre por el incumplimiento, por decirlo así, en el caso de MLE, por la inscripción de jugadores de formativas. Esto se da en la suspensión que a MLE se le interpuso cuando le debía dinero al exjugador Nicolás Queiroz. Este no se canceló en su tiempo, quedó sancionado, y durante esa fecha de suspensión ya parte netamente una negligencia de formativas al inscribir sus jugadores en el sistema Comet, y es por eso que cae la sanción. Ahora, tengo entendido que hay varias instancias, pero según su experiencia, según su conocimiento, este tipo de sanciones, ¿qué tan posibles son de que dentro del proceso de apelación pueda tener un resultado favorable tanto para MLE como para Aucas, ¿no? Que están sancionados con la suspensión de no poder inscribir? O sea, bacán, se presenta la apelación, MLE hace lo suyo, Aucas hace lo suyo, pero ya en la FIFA, ¿cómo toma estas apelaciones? Por lo general suelen proceder, no proceden. Gracias, Ronald. La FIFA tiene un principio que es lo que se denomina el caso por caso. Entonces ellos lo que hacen es analizar los casos, pese a que sean muy similares, tienen sus diferencias seguramente. Normalmente, cuando la sanción que se ha impuesto a un club tras una deuda impaga o incumplida, se pone en este caso la prohibición de inscribir jugadores, esta se levanta inmediatamente, se hace el pago. Pero si hay reincidencias en este caso, como entiendo que han existido, pues lamentablemente ya no se levantan porque ya es en este caso la sanción por la reincidencia, ¿no? Eso tomando en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Cuando se apelan este tipo de situaciones, se pueden pedir lo que se denominan medidas provisionales,
que es decir, sabes que de manera cautelar o provisional, permíteme inscribir jugadores hasta que resolvamos, en este caso, el fondo del asunto, que puede ser si la sanción fue correcta o no, o si fue proporcionada, si no fue de pronto abusiva, de pronto un poco desproporcionada. Entonces, bajo esa premisa, habría que analizar el detalle del caso, y cual honestamente no conozco a profundidad, como te he mencionado. ¿Qué tiempo normalmente dura el proceso de que la FIFA pueda, en este caso, estudiar la apelación que hizo Emelec, que hizo Aucas con respecto a esta sanción? Normalmente, ¿cuál es el tiempo que se toman estos procesos para poder levantar, en el caso de la suspensión, o terminar rectificando la sanción? No hay un plazo establecido en el cual se puedan tomar para conocer todo el proceso. Lo que sí hay un plazo es para apelar. Es decir, la federación, en este caso la Emelec, debió haber notado esos plazos para apelar. Entiendo que si han apelado lo debieron haber hecho dentro del plazo, pero de ahí luego, para que el procedimiento se vaya ventilando, no hay un plazo establecido en las normas. Es decir, la FIFA siempre trata de hacerlo con la mayor celeridad posible, pero también tenemos que tomar en cuenta pues que evidentemente llegan en ciertas épocas del año más casos que en otras épocas, y en estas justamente que son los mercados de fichajes de julio, que es el que se aproxima, y la mayoría de nuestros países que usan ligas a nivel de temporada completa, pues en este caso podría ser que haya un poco más de congestión jurídica para tratar este tema, ¿no? Entonces, no te puedo contestar esa pregunta a detalle porque no está establecido en la norma que ello. Entonces, según lo que usted manifiesta, abogado, podemos decir de que si hasta julio la FIFA no se pronuncia sobre la apelación de Emelec, Emelec puede presentar una solicitud, como usted mencionó, en el caso de que se haga no obsección, ¿cómo es el término que usted mencionó? Una medida provisional en este caso. La medida provisional se solicita en conjunto con la apelación, no se la solicita posterior a la apelación. Entonces, asumo yo que si ya presentaron la apelación, debieron haberla presentado con una solicitud conjunta de medida provisional, específicamente para que lo primero que se ventile al conocer la apelación sea si se provee o no esta medida provisional para levantar la prohibición que actualmente presenta. Oh, ya, ok. Ahora, con respecto al tema de la sanción de la FED, en primera instancia ellos se pronuncian imponiendo una sanción, más que todo en el caso de que si no se hubiese pagado el valor que se le debe al exjugador de los $300.000 por la transferencia a Rayados, se le iba a sancionar con la resta de 3 puntos. Esto salió el día jueves, aproximadamente 10-11 de la mañana. Ya para la tarde del mismo jueves, la FED vuelve a emitir un comunicado en el que se retracta de la primera sanción y levanta cualquier tipo de suspensión o sanción a Emelec. ¿Qué tan contraproducente es que primero se toma una sanción, luego se tomó otra? ¿FED se fue en contra de su propio reglamento o no? ¿Cómo fue ese tema más o menos ahí? Claro, bueno, como te mencionaba al inicio de esta entrevista, hay un reglamento sobre el cual debe versar este tipo de obligaciones económicas contraídas, que es el reglamento de cobro de obligaciones de la FIFA. Ese reglamento establece una única instancia para ventilar el fondo del asunto, que es la deuda, que es una impugnación eventualmente de la deuda, para lo cual se hace un informe por parte del abogado, en este caso de la federación. Luego de este informe y luego de este pronunciamiento, pues se rechaza o se acepta la impugnación. Entiendo que Emelec impugnó la deuda y esta impugnación fue rechazada. Eso por ahí. Luego, ante el incumplimiento de la deuda, se impusieron consecuencias o se pusieron sanciones vía disciplinaria. ¿Se puede sancionar disciplinariamente? Sí. ¿Se puede apelar disciplinariamente un asunto que originalmente no conoció disciplinario, sino que ya conoció una entidad previa como la Secretaría General? La respuesta es que no es posible. Lo hemos analizado con varios amigos abogados deportivos y nos sorprendió incluso de que se haya tomado esta vía paralela, entre comillas, que no es procedente jurídicamente, y que encima haya sido aceptado a trámite el recurso de apelación, que ahí viene otro asunto de fondo. La comisión disciplinaria, al momento de haber emitido ya una sanción e hizo su pronunciamiento de que Emelec estaba sancionado, luego al recibir una apelación, informan a la comunidad de que se suspenden las sanciones porque había una apelación. ¿Qué es lo que va a conocer el Tribunal de Apelaciones de la FEF?
va a conocer en primera instancia si era procedente apelar o no, ya más allá del fondo, en este caso, sobre las consecuencias. Y a mi criterio, lo que podría pasar, lo que quizás en derecho procede, es que el Tribunal de Apelaciones se inhiba de conocer la apelación porque la vía idónea no era vía disciplinaria para la controversia, era la vía de la Secretaría General y el informe jurídico del abogado de la Federación, del síndico de la Federación en este caso, que ya se ventiló. Entonces, a mi criterio, muy probablemente, si la controversia versa sobre el fondo del asunto, que es la deuda, no será procedente la apelación. Y si versa sobre algún asunto relacionado a la sanción, habría que ver cómo se pronuncia el Tribunal de Apelaciones. Abogado, ya conocemos el problema, ¿verdad? Y usted, con su experiencia, ¿cuál sería la solución de todo este problema para que Emelec, digamos, quede limpio de poder ya inscribir sus jugadores en el momento determinado, que no tenga estas situaciones con federación, que la apelación? ¿Cuál sería la solución? Ya no tendría que quizás un acercamiento con el jugador, quedar en un convenio de pago. Ya creo que esa instancia ya se agotó, ¿verdad? Sí, ¿O todavía se puede? Efectivamente, si es que hubo algún convenio de pago y se habría incumplido, pues yo estoy seguro que el jugador no accedería a un nuevo convenio de pago. ¿Cuál es la solución a mi criterio? Honrar las deudas, en este caso, abonar los valores, pero también entendiendo el fondo del asunto del club. Yo he podido, en este caso, por medio de amistades, conocer la situación económica de Emelec, al igual que de muchos otros clubes, y con las deudas que existen por parte de los derechos de televisión de Liga Pro, todos los clubes están con la soga al cuello. Entonces, por un lado, el club honra su deuda, quiere pagar, reconoce el valor, pero por otro lado, el financiamiento es lo que hace falta. Entonces, hay que honrar las deudas como lo ha hecho Emelec, efectivamente, y cual la dirigencia me parece que ha hecho algo importante, pero también comprender la postura de que como club en manera general está complicado económicamente toda la Serie A y toda la Serie B con sus pequeñas excepciones, ¿no? ¿Algo más? Por mi lado estamos clarísimos. No, claro. ¿Algo más? Ronald, Lacito. Bueno, realmente no, agradecer al abogado. Para quienes no saben también, él estuvo a cargo de la liberación de Ronnie Borja, hoy actual jugador del Club Sport Emelec, así que estuvo llevando también el caso del jugador, que bueno, en lo personal solo ha podido tener pocos minutos, seguramente ya es una decisión técnica netamente, pero bueno, eso para ponerlo un poquito en contexto y puedan conocer más del abogado Cristian Morales, que está inmerso más que todo en los temas legales deportivos y es la voz autorizada para poder hablar. Así que muchísimas gracias, mi abogado Cristian. Aquí estamos a las órdenes para una próxima ocasión estar conversando nuevamente.